Oye, disculpa, ¿sabes qué es la nana? ¿La nana? No, la nana no. ¿Qué te suena como nana? La que te cuida o no sé, algo así. Preguntita rápidamente, ¿sabe qué es la nana? La nana, pues depende de qué nana estamos hablando, ¿no? A usted dígame lo que quiera de qué le suena a nana. A la que cuida a los niños. ¿Sabe qué es la nana? No, ¿A qué te suena nana? pues a una niñera. Y la nana que está atrás. Y ahora sí estamos aquí en la fábrica de creación e innovación con arte, mejor conocido como La Nana. Y es que aquí en este edificio, ¿qué les puedo decir? Se guarda toda una historia y una cultura que qué barbaridad. Aquí fue el segundo Salón México, aquí en la Colonia Guerrero. Y bueno, ¿qué les puedo decir también de los talleres que se imparten aquí? Como danza aérea, se imparte también el taller de danzón, se imparte, bueno, una infinidad de talleres que, ¿qué les parece si mejor no se las platico y ustedes me acompañan a vivirlo? Y bueno, a lo largo del programa vamos a ir visitando y conociendo cada uno de los talleres y también vamos a tener la sección de mi querido Chava Rock que se incorpora con nosotros aquí al programa y bueno, el musical que no les puede faltar, ¿verdad? Porque este programa sin música, pues no sería algo, ¿verdad? ¿Qué les parece si me acompañan a disfrutar de este programa que se llama @21 y que da inicio con este programa que tiene que ver con la nana? ¡Vámonos! Y bueno amigos, ahora nos encontramos con Fabiola Costa, la encargada de programación y vinculación comunitaria de aquí de la nana. Fabiola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, no, un placer estar aquí con ustedes. La verdad es que no dábamos con el lugar porque preguntamos, ¿qué es la nana? Y por ahí nos salieron con que eran tacos de carnitas, que era la nana la que cuida a los chamacos. Bueno, nos dijeron una infinidad de cosas. Pero ahora sí, ¿qué es la nana? Bueno, La Nana es el espacio físico del Consorcio Internacional Arte y Escuela. Es una asociación civil y La Nana es un proyecto más de Conarte y ofrece talleres de formación en arte para la comunidad. Oye, pero ¿por qué la nana? Bueno, de hecho le llamamos La Nana Fábrica de Creación e Innovación. Okay. Hay dos versiones. Cuando existía una subestación eléctrica, que aquí era una subestación eléctrica a principios de 1900, la gente se refería a ella como la nana de los tranvías. Okay. Y otra versión es que las siglas de la compañía que aquí trabajaba, que aquí era, digamos, la que regulaba la estación, las siglas eran NANA, entonces la gente se refería a ella como la nana. Cuando llegamos a este espacio físico, nuestra directora general, la doctora Lucina Jiménez, tomó este nombre porque somos un espacio que busca acoger, proteger y también cuidar a la comunidad. ¿Qué talleres son los que se imparten aquí en la nana? Pues aquí en La Nana tenemos una oferta muy amplia para toda la comunidad, desde niños de 6 años. Tenemos hip hop para niños y adolescentes y adultos, tenemos danzón, salsa, instrumentos musicales, tenemos también un taller de performance que se va a dar próximamente y tenemos una variedad muy muy amplia para toda la familia. Ahora, se puede decir que para aprender este tipo de artes, pues luego uno mucho se imagina que es muy caro. ¿Realmente cómo son los costos aquí? Bueno, La Nana es un espacio que prácticamente está regalando sus talleres. Sí tenemos una cuota de recuperación porque creemos que el espacio tiene que ser valorado de alguna manera, además de la oferta importante que ofrece, pero tenemos cuotas muy accesibles al público. Por ejemplo, un taller de 6 meses cuesta 800 pesos, es un pago único. Si hacemos una división, pues bueno, realmente el costo por clases es muy económico y además los formadores que tenemos son de alto nivel. Muy bien, pues ya lo saben, aquellos chavos que les guste el rock and roll y que les guste andar de intrépidos, mejor vénganse aquí a la nana a aprender pues un bonito arte. Y bueno, ya lo saben, pero vamos a conocer más de este lugar, ¿te parece? Me acompañas a ver esta cápsula que está muy interesante. Creo que también a ti te va a llamar la atención. Por supuesto. Vamos a verla. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Hoy les vamos a platicar de este edificio conocido como La Nana, que ha trascendido en el tiempo, y es que desde 1908 que fue construido, ha resguardado cosas y actividades que se han guardado en la memoria de la Ciudad de México. Primero, con la llegada de la modernidad.
resguardó maquinaria pesada encargada de alimentar la electricidad a los tranvías de ese entonces. Una década más tarde, cuando Cuba nos entró por los oídos, esta subestación eléctrica se convirtió en la catedral del danzón. Sí, el legendario Salón México abría sus puertas a todo aquel que quisiese divertirse. Desde obreros hasta grandes figuras de la política se daban cita para echarse un buen bailongo. Muchas historias se encuentran de este centro nocturno. Hay quienes aseguran haber visto en varias ocasiones a personajes como Diego Rivera, a María Félix, a Javier Villaurrutia y hasta Salvador Novo. También dicen había un letrero que pedía a los asistentes no tirar las colillas del cigarro en la pista, porque en el salón también acudían personas que no tenían zapatos. Entonces obviamente pues se quemaban los pies. Todas esas leyendas, pero entre ellas vive la diversidad. Y más tarde el salón cerró y la Nana se quedó en el olvido. Un giro excepcional ocurrió en los años 90. La Nana resurgía tras varios años de abandono, ahora para albergar a un centro cultural que llevaría su mismo nombre. De aquellos primeros años, en este centro cultural aún queda un edificio industrial, la maquinaria que daba vida a los tranvías, pero ahora como elemento decorativo. Y también queda un lugar lleno de colectividad y diversidad, como aquellos años del danzón. Y bueno, muy interesante esta cápsula precisamente de este lugar que es La Nana, y ahora me complace presentarles este maestro a nivel internacional. Mi querido Freddy Salazar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a La Nana. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, tú eres el encargado, el profesor de las clases de danzón. Así es, ya tenemos 5 años aquí más o menos. El taller empezó como con 4 personas, ahorita ya tenemos 3 horarios, como con 30 personas cada horario, ¿no? Ahí va creciendo. Nos decías algo muy interesante de aquí de la Colonia Guerrero, que se puede considerar aquí en la Ciudad de México como la cuna del danzón. Pues sí, podría considerarse, porque en esta calle, aquí en Pensador Mexicano, estuvo el primer Salón México, ¿no? Pues fue toda una tradición en la capital, ¿no? Sobre todo de danzón. Ok. Y bueno, nos decías que este lugar, para corroborar bien la información, este fue el segundo Salón México. Exactamente, en los 90s más o menos lo retoman, lo adaptan y los viernes aquí había danzón. O sea, tú podías venir un viernes y ver una obra de teatro que era Cada quien su vida. Ajá. Y que los actores aquí interactuaban con el público, y por el mismo boleto te podías quedar a bailar, porque después entraba la danzonera de Acerina y empezaba el bailar, ¿no? Y por el mismo boleto hasta comías y bebía uno, ¿no? Sí había bebida, ¿eh? Esa era justo la cantina, precisamente, donde está La Nana, ¿no? Mira, ¿y qué bien sabes tú? Pues yo venía, pues sí, de verdad. Pues yo venía aquí, exactamente. Mi querido Freddy, pero qué bonito que se interesen realmente por este baile tan elegante, porque es lo que te decía, este baile es como más despacio, más guapachosón, más echándole candela. Pues mira, creo que yo te lo podría decir que el danzón es un ritmo de cortejo y de contención, ¿no? Creo que en eso se basa en lo atractivo. Y otro de quizás su atractivo es que no importa la edad que tengas, porque igual puedes tener 100 años y lo puedes bailar precisamente por lo calmado que es, ¿no? Claro. Y aparte que las mujeres lucen muy elegantes, porque esto es realmente con el vestido, la zapatilla, bien arregladitas, el caballero, aunque no se pueda mover, como dices tú, muy despacio, ¿no? Muy suavecito. Mira, ya me está dando hasta de ganas de bailar, Oye, pero a ver, ahora sí dinos, ¿a qué hora y cada cuándo se imparten las clases de danzón? Bueno, estamos aquí los lunes de 6 a 8, martes y jueves de 10 a 12 del día. Aquí nos encuentran. Ok, mi querido Freddy, pues ahora sí que vamos a ver cómo realmente impartes la clase, pero yo me quedo contigo. Agárrame de la cintura, gordo. Ay, venga, vámonos. Y bueno, carnales, seguimos aquí dando el rol en La Nana, y ahora nos encontramos con la profesora Laura Sánchez, que es la encargada de lo que es la danza aérea, ¿no? Sí, perfectamente. Platíquenos un poco sobre el curso o el taller que usted imparte aquí. Ok, mira, la danza aérea, te explico. Como puedes ver, hay muchas modalidades. Una de ellas es el trabajo sobre telas, porque también existe lo que es la cuerda, existe el trapecio, el aro, hay muchas. Lo que es el ámbito del aerialismo son varias cosas. Aquí trabajamos con tela
y lo que desarrollas es desde coordinación, desde perder miedos, fuerza, control obviamente de todo tu cuerpo. Es un trabajo completo, porque además para poder subir tienes que complementarlo con un trabajo en piso. Ok, va piso. complementado, muy bien. Sí, claro, tienes que trabajar las lagartijas, las dominadas, los abdominales, es un trabajo completo. O sea, realmente para aquellos que no están acostumbrados a hacer ejercicio, eso de plano ni les va a funcionar, ¿no? No, si algo tienes que hacer. Es más, yo creo que invertimos más tiempo en el piso que acá arriba, porque si no tienes fuerza no puedes hacer nada. Entonces lo más importante y lo primero es tener fuerza y no tener miedo. Ok. Dos cosas así como primordiales. Una vez que tienes dominadas esas dos cosas, arriba haces lo que quieras. Nosotros damos clase, bueno mi taller es de lunes y miércoles, de 4:30 a 6 de la tarde. ¿A cualquier edad se puede empezar o tiene que haber una edad específica para empezar a trabajar esto? Tanto como específica no, porque sí se puede trabajar con niños pequeños, se trabaja de forma diferente. Es más... Cuesta más trabajo, pero es más fácil que agarren la onda, ¿no? Pues sí, en sí todos agarran la onda. Realmente no te puedo decir que haya quien no pueda subir, no, nadie. Okay. Todo mundo lo logra. He tenido señoras hasta de 60 años como alumnas. ¡Ay, trepadas! Sí, sí. Muy bien, profesora, pues vamos a ver un poco de su clase, pero ¿qué le parece si mientras vamos a un corte? ¿Le parece? Que sí. Acá los esperamos.